para intentar luchar contra la exclusión sanitaria, por un lado, intentando garantizar el acceso y el derecho a la asistencia de todo el mundo dentro del sistema público, y esto lo hemos ido haciendo con muchas estrategias distintas, pero principalmente el acompañamiento, la formación y la implicación de profesionales del sistema público, y en los últimos años desarrollando una estrategia jurídica para llevar a los tribunales situaciones e instrucciones que se están publicando. Y en última instancia nuestro objetivo es acabar con la exclusión estructural, que es la que en este momento está haciendo estragos. Entonces, mi idea es contextualizar brevemente qué es lo que está sucediendo en este momento a nivel normativo, para luego entender cómo se ha ido filtrando toda una dinámica excluyente que se traduce en muchísima arbitrariedad en general en todo tipo de centros sanitarios y en todas las comunidades autónomas. Entonces, en 2012 se aprueba un decreto que excluye principalmente a personas sin papeles, y en 2018 se aprueba un siguiente decreto que en teoría devuelve la universalidad a nuestro sistema sanitario. Este decreto introduce algunas mejoras a la exclusión que se produjo en 2012, pero está redactada de una manera que deja muchas cosas en términos ambiguos, lo cual ha supuesto que en cada comunidad autónoma esta ambigüedad se ha utilizado o para ampliar la exclusión que ya había desde 2012 o para acabar con parte de esa exclusión desde 2012. Eso implica que en este momento los principales grupos de población que están teniendo problemas de acceso son las personas sin papeles que llevan menos de 3 meses en España. Esto ocurre porque el decreto de 2018 introduce un nuevo criterio para tener acceso a la asistencia sanitaria, que es lo que llaman la estancia temporal. Y lo que dicen es las personas que se encuentran en situación de estancia temporal no pueden tener acceso normalizado a la asistencia, y aquellas que tengan una situación de vulnerabilidad y tengan un informe de una trabajadora social podrán tener acceso antes de que pase su situación de estancia temporal. Con esto está habiendo dos problemas principalmente, más o menos generalizado en todas las comunidades autónomas. La primera es la interpretación de la estancia temporal, ya que existe una confusión a nivel de la terminología de extranjería y la interpretación sanitaria de ese concepto de extranjería, ya que la estancia temporal se debería aplicar exclusivamente a las personas que entran a nuestro país con un visado. Es decir, se encuentran en estancia mientras que dura su visado. Muchos visados duran 90 días, por tanto es asimilable. Pero la gente que llega y que está sin papeles desde el día 1, la gente que llega en cayuco, la gente que salta la valla, la gente cuyo visado dura 2 semanas y le caduca, todas esas personas están irregulares desde el día 1. Nunca están en situación de estancia y no se les debería aplicar. ¿Vale? Lo que está ocurriendo en general es que se está teniendo el criterio de 3 meses a todo el mundo y se está exigiendo que todo el mundo pruebe llevar 3 meses. Esto por un lado. Y luego, por otro, no sé si en Andalucía esto es distinto, pero en varias comunidades autónomas no se ha aprobado un protocolo para que las personas que están en situación de estancia puedan acceder a una trabajadora social que les haga un informe. Me consta que en Aragón y en Cataluña, por ejemplo, sí, pero varía mucho en función del lugar. En Madrid, por ejemplo, no lo tenemos. ¿Qué ocurre con esto? Que esta exclusión de las personas en situación de estancia se está aplicando a todo el mundo, incluidos menores, incluidas mujeres embarazadas, no hay ninguna excepción y tampoco incluye las excepciones ni de salud pública ni de urgencias, que sí que eran excepciones que teníamos antes de 2018. Entonces, el primer grupo que empieza a tener problemas ya se encuentra dentro de las personas sin papeles, porque luego esta aplicación de la lectura de lo que significa estar en situación de estancia implica que la gente tenga que probar que lleva X tiempo viviendo en el territorio, y esa exigencia de pruebas se va a ver dificultada por las dificultades para acceder al empadronamiento,
por la falta de tener un documento identificativo que se considere válido, etcétera, etcétera. O sea que realmente se introducen toda una serie de condiciones para tener acceso a las personas sin papeles que en muchos casos son muy difíciles de conseguir y que van a impedir de facto que accedan a tener asistencia. Y luego, el otro gran grupo que queda totalmente excluido con el decreto de 2018 es el de las personas que tienen permiso de residencia por ser familiares reagrupados. Es decir, yo llevo en España viviendo 10 años, tengo nacionalidad española y decido reagrupar a mi madre, que es boliviana y que viene teniendo un permiso de residencia. A estas personas, desde el año 2012, el INS les comenzó a denegar la tarjeta sanitaria, pero esta denegación era reclamable y al llevarlo a juicio, todos los juzgados fueron dando la razón a que estas personas, en tanto residentes, tenían los mismos derechos que cualquier otra persona y que tenían que tener tarjeta sanitaria. Hasta 2019 se ganaron más de 80 juicios en este sentido. Y fue en el año 2019 que tras varios recursos del INS a estas sentencias, llegó uno de los casos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se respaldó en el decreto de 2018 para decir que estas personas, al tramitar su permiso de residencia, en muchos casos teniendo que presentar un seguro privado para el trámite, que no tenían que tener cobertura, ha permitido que la jurisprudencia de pronto respalde excluir a un colectivo que es especialmente vulnerable porque en su mayoría son gente mayor de 60 a 70 años y que por tanto pues tiene multitud de patologías crónicas y que sobre todo no pueden tampoco tener asistencia sanitaria de otra manera porque los seguros que se contratan para hacer el trámite de la residencia apenas cubren nada de lo que realmente van a necesitar. Con lo cual, estas personas en este momento ni tienen derecho a la tarjeta sanitaria, ni tienen derecho por ser sin papeles, ni les cubren los seguros privados y están en un limbo que es bastante espeluznante. Entonces, en algunas comunidades autónomas se han establecido circuitos para que estas personas puedan acceder, pero está dependiendo del criterio autonómico. Es decir, que pues en Cataluña, por ejemplo, sí que están pudiendo tener acceso, en Madrid están completamente fuera, en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Castilla y León, o sea, en todas ellas están completamente fuera. Y es una de las situaciones más graves que estamos viendo en este momento. Y el tercer grupo que estamos empezando a detectar que cada vez hay más problemas, a pesar de que la legislación en teoría blinda su asistencia, son los solicitantes de asilo, que desde el momento en el que presentan la solicitud deberían tener garantizado el acceso, pero a raíz de la pandemia, de todos los retrasos para los trámites, las dificultades para conseguir citas y las caducidades de su documentación, cada vez está habiendo más situaciones en las que, a pesar de tener garantizado el derecho en lo teórico, en la práctica esto no se está cubriendo. Entonces, esta sería un poco la situación en tanto las exclusiones que establece lo normativo a nivel estatal. Este decreto de 2018, como os venía ejemplificando, cada comunidad autónoma ha tomado partes y las está aplicando o no. Entonces, existe muchísima diferencia entre una comunidad autónoma y otra. Y luego existe muchísima diferencia dentro de la misma comunidad autónoma entre centros sanitarios. Es decir, que la cantidad de protocolos, instrucciones y normativas contradictorias está dando lugar a muchísima arbitrariedad y muchísima discrecionalidad en la aplicación de lo que debería ser garantizar un derecho para toda la ciudadanía, ¿no? Independientemente de la situación administrativa de cada quien. Entonces, así por cerrar y como dar un poco pie a Blanca, a mí me gustaba mucho la reivindicación central que hacen las personas participantes del estudio, que es tarjeta sanitaria para todas, ¿no? O sea, que mientras que existan circuitos diferenciados en función de tu situación administrativa,
y que a mí me exijas una serie de condiciones para tener asistencia sanitaria y a mi vecina no, mientras que esas diferencias sigan existiendo, las barreras van a ser infinitas. Entonces, me parece que esa reivindicación es un poco el lema que deberíamos de grabarnos a fuego y de intentar lograr lo antes posible. Y nada, creo que hasta aquí. Si queréis que luego profundice en algún aspecto o lo que sea, pues me vais diciendo porque da mucho de sí el tema y mi idea era hacer un poco una síntesis breve. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Bueno, yo me presento, soy Almudena, reside familia en Getafe y bueno, os presento a Blanca. Ella es médica de familia en Granada y nos va a presentar su trabajo de fin de máster sobre necesidades en salud y barreras para acceder al sistema sanitario en jóvenes de origen marroquí que viven en Granada. Adelante, Blanca. Buenas, pues bueno, cuento un poquitín. Pues yo soy Blanca, soy médica de familia, trabajo en un centro de salud en el Albaicín, que además es como curioso que es en el mismo barrio en el que vivo, ¿no? Llevo 7 años, casi 8 ya en este centro de salud. Entonces yo al acabar la residencia me preguntaron un poco de la cabecera que contara también en qué contexto he hecho el máster, que podría comentar un poquitín sobre el máster y luego ya me adentro en el trabajo y os cuento. Bueno, yo hice el máster al acabar la residencia, pues no tenía, me interesaba mucho el mundo de la cooperación, pero es como un mundo gigante y del que, bueno, pues que sabía algunas pinceladas, pero tampoco sabía muy bien cómo funcionaba y quería tener una visión un poquito más teórica y crítica, a la par que una visión un poquito integral, ¿no? Y este máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, yo creo que ha cumplido bastante con esas expectativas, ¿no? Habla no solamente de lo que es la medicina infecciosa, ¿no? De las infecciosas, que es un poco lo que pensamos cuando uno puede pensar en cooperación, ni mucho menos, sino que eso es solamente una parte pequeñita de los estudios y también pues abarca desde la política a la salud pública, a metodología, ¿no? Estudios de cualitativa y cuantitativa también, y educación para la salud, es una cosa así un poco como mucho más global, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto de ese máster, pues se hacen 2 meses de prácticas, que yo los hice en una isla de Grecia, en Quíos, con una asociación que se llama Salvamento Marítimo. Por si alguno quiere también buscar un poquito de la asociación, son los que tienen el barco de la Itamari, que está ahora también en Italia, ¿no? Y normalmente el trabajo fin de máster se hace sobre las prácticas que hace, pero yo preferí en este caso hacerlo sobre una población de mi barrio en el que vivo y en el que trabajo, donde veía que había una necesidad que no se estaba abordando, y entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder hacerlo aquí. Y además tuve la suerte de que me guió en el trabajo José Luis de Peray, que está por ahí en una de las camarillas, o sea que a lo mejor tengo que tirar en algún momento para que me eche una manilla si está por ahí. Y nada, entonces pues ha sido como un placer hacer esto, ¿no? Entonces, ya si me meto en el trabajo, le tengo que dar aquí a compartir mi pantalla y os cuento. Va. Esto no. Bueno, esto de hablar por Zoom y que no tener respuesta, ya sabéis todos que es un poco raro, así que yo voy hablando, me voy a mirar el reloj para no pasarme mucho y tal. Pues os cuento un poquitín, empezando cómo vamos a estructurar este ratillo que vamos a echar juntas, ¿no? El trabajo que os presento está dividido como en 3 partes. Una es el barrio, el contexto, donde estamos, un poco las peculiaridades de la relación del centro de salud y el Albaicín con el barrio. El contexto de los menores y los jóvenes extutelados, que es sobre los que trata sobre todo el trabajo, en el Albaicín. Un poquito sobre, si muevo el ratón lo veis, creo que sí, ¿no? Un poquito sobre investigación, el trabajo en sí, ¿no? O sea, cómo se ha hecho, con qué ideología de fondo,
conclusiones y recomendaciones, y que estas conclusiones y recomendaciones se deberían de utilizar para volver a empezar, ¿no? En ese contexto aquí debería de haber un coronavirus gigante, pero bueno, aún así pues se sigue, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el barrio del Albaicín, es un barrio muy peculiar donde hay gente de todas clases y es un barrio donde se pueden ver las desigualdades sociales en su calle mientras que uno anda, ¿no? O sea, es un barrio donde, mirando la tasa de mortalidad, hay diferencias entre las partes en verde, las partes en rojo. En las partes en verde vive gente con tasas menores, o sea, con mayor esperanza de vida que la media. En las partes naranjas un poquito vive menos, y en las rojas bastante menos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que las diferencias son de nada, de 250 metros un cuadrado, pero que incluso una calle con otra que colinda se ven las diferencias dentro del barrio, ¿no? Hay diferencias y hay desigualdades. Esta parte de la población de los cuadrados verdes, más del 18% tienen segundas propiedades, menos del 3% de los que están en rojo tiene segundas propiedades, ¿no? Todo esto en un espacio muy pequeñito. A ver, voy a cambiar esto de sitio, perdona, porque si no, no veo la presentación aquí. Las desigualdades sociales nos están contando algo, o sea, tenemos que prestarle atención a esto que está pasando en las calles. No solamente van a limitar que esta gente tenga menos opciones de disfrutar de una segunda casa y esta no, sino que eso va a afectar a su salud. Y nosotras, como personas que trabajamos en el centro de salud, como sanitarias, pues tenemos que prestar atención a lo que está pasando y tenemos que actuar en consecuencia de eso, ¿no? El centro de salud está en esta parte abajo. No sé si veis mi ratón, si alguien me hace una señal para decirme que sí con la cabeza o que no. Sí, vale, bien, ya. Pues aquí es donde está el centro de salud, ¿vale? Entonces, desde aquí tenemos que prestar un poquito de atención a qué es lo que está pasando. Este enfoque de la escucha, del interés y de la responsabilidad se puede ver en diferentes artículos de bueno, ¿por qué desde la atención primaria? Un clásico, bueno, pues la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina en otra escala, o sea que tenemos que preocuparnos por lo que pasa en nuestras calles, tenemos que tener cuidado de no perpetuar la ley de cuidado inverso y no ser nosotras las que prestemos todavía menos atención a la gente que más lo necesita, y sabemos que con una atención primaria de calidad y universal podemos dar respuesta a los problemas de la salud de la gente a la que nos debemos, y así disminuir esas desigualdades sociales, ¿no? Bueno, para promover la salud es fundamental reforzar la acción comunitaria y reorientar nuestros servicios hacia la comunidad. Entonces, con esa idea de fondo, nos preguntamos qué pasa en este barrio, quiénes son estos menores extutelados, quiénes son esta gente joven marroquí que vive en el barrio, ¿no? Ese es el centro de salud, está en uno de los sitios más turísticos de Andalucía, bueno, está en la plaza de San Nicolás, de donde se ve la Alhambra, y tenemos una relación un poco peculiar con nuestro barrio, muy bonita. Y es que cuando hemos tenido problemas gordos de precariedad laboral en el barrio se ha manifestado todos los meses durante prácticamente un año. Eso ha generado un vínculo en el centro de salud que, bueno, pues que seguimos todavía, ahora con esto del coronavirus un poquitín menos, pues cada vez que hay algún problema tenemos facilidad para juntarnos con las vecinas y también para que nos digan todas las cosas que no funcionan y todas las veces que no le cogemos el teléfono. Así que, bueno. En el barrio también durante el coronavirus, bueno, pues se ha movilizado bastante, se ha generado grupos de cuidado, el centro de salud se ha intentado coordinar, a veces bastante bien, a veces un poquito lento, con todos estos grupos de cuidado, se ha creado un programa de radio, que también en este momento, ¿no?, el vínculo con el barrio que ya existía ha facilitado que se pudiera trabajar. A la vez tenemos un barrio en el que cualquier problema parece que viene generado por los jóvenes migrantes, ¿no? Parece que, bueno, pues uno abre el periódico y da un poco de miedo. Parece que, bueno, que por intentar recuperar un colgante que unos morillos le habían arrebatado, a uno le da una puñalada. Esta noticia de aquí también, pues que los chavales cuando cumplen 18 años lo echan a la calle y cambian los móviles por cocaína directamente. O sea, las noticias dan miedo, ¿no? Y eso, pues quieras que no, cala ese mensaje, se queda ahí. Eso fue el año pasado y ha cambiado un poquito. Y es que ahora mismo estamos en un momento, esto del 22 de febrero, en el que igual se detiene a 2 varones que curiosamente la nacionalidad es marroquí. Ir solo por el Albaicín es un peligro, los vecinos han organizado unas patrullas vecinales, hay oleadas de robo. Pero bueno, a la vez que hay mensajes
de un poco de pánico y que lo que hace falta es policía en el barrio y hace falta que se genere, que haya gente patrullando todo el día, pues a la vez hay otros vecinos que también tienen una visión un poquito más global y ven que el problema del Albaicín, que depende exclusivamente del turismo, pues cuando las calles se quedan vacías, pues salen a relucir todos los problemas del barrio, ¿no? Entre ellos, pues que hay gente en el barrio que vive que no tiene ningún tipo de recurso para nada. Hablando de esta gente, que lo que hablaban los periódicos, ¿no? De la avalancha de migrantes que estaban llegando. Bueno, pues un poco la llegada de personas migrantes en Europa, en total, comparado con 2017, y si lo comparamos con 2016-2015, todavía menos, en global está disminuyendo, ¿no? España es naranja, bueno, pues por las políticas europeas, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, también ver que globalmente desde 2015 que llegaron a Europa 1 millón de personas, mientras que ahora han llegado en el 2020 solamente 95.000, la tasa de mortalidad no se ha disminuido en 10 veces, ¿no? Sino que la gente va a seguir viniendo y las rutas pues cada vez van a ser más peligrosas, porque si vamos cerrando las rutas fáciles, pues se va a complicar un poquito más la historia. Entonces, solamente esto es por decir que por mucho que se intenten poner límites, pues la situación se va a perpetuar. Y con respecto a los menores, pues la llegada de menores que ha llegado a las costas españolas, también hasta el 2019 iba creciendo, y ahora este año, pues al cerrarse totalmente la frontera sur con Marruecos, pues ha disminuido bastante, ¿no? Aún así, bueno, pues sabes que en la frontera sur, pues la llegada sigue y los menores pues cada vez son más. Vale, pues, ¿qué pasa con todos estos menores? ¿Qué recursos disponemos para ellos? Hasta los 18 años, en Andalucía, en 2019 había 4.300 personas, este año 4.600, pues el número de plazas era la mitad que para los que había, ¿vale? Pues se mandan a otras comunidades autónomas, algunas plazas pues se comparten, hay más personas que plazas, un follón. En Granada hay 844 para el total de menores, tanto españoles como extranjeros, y 248 se han creado específicas para menores extranjeros, no acompañados. Que cumplieron los 18 años en 2019 en Andalucía, había casi 1.000 personas, para los cuales había menos de 86 pisos, ¿vale? Porque estos pisos también son para los inmigrantes, o sea, para los menores que cumplen 18 años y no están acompañados españoles. Y el total de recursos de formación o de alojamiento son 484, no en piso, alojamientos temporales en albergues. Entonces, esto nos muestra que, bueno, pues que hay recursos insuficientes para la gente que cumple 18 años, y además, pues que los datos, no, según la fuente en donde los mires, pues son diferentes, ¿no? Por lo cual es todavía más difícil calcular exactamente qué es lo que está pasando. Total, que con esta cosa nos planteamos, cuando esta gente, cuando los menores extranjeros no acompañados cumplen 18 años, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Sabemos que están en el barrio. En el barrio hay 3 centros de menores que también desde el centro de salud tenemos bastante comunicación y relación con ellos, pero es que además no vienen al centro de salud. O sea, esta gente, aparte, son jóvenes, son sanos, pero bueno, ¿por qué no vienen? Porque están perfectamente, que lo dudamos por la situación de exclusión que tienen, porque no le estamos atendiendo, porque no le dejamos venir, como decía Irene, pues como la traba burocrática, toda esta variabilidad pues hace que a lo mejor no vengan. Entonces nos planteamos, pues vamos desde el centro de salud, creamos un grupo motor de investigación, pues vamos a acercarnos a ellos, vamos a preguntarles directamente y a ver si somos capaces de responder a esas necesidades que tienen, ¿no? Para ello utilizamos una metodología, que es la metodología de investigación, participación, acción. Esta metodología tiene la intención, o sea, como la potencialidad de generar un cambio social. Entonces, nosotros lo que queremos es, solamente por el hecho de investigar, ya vamos a remover conciencia, queremos que sean ellos los que participen y que sean ellos los que nos digan qué es lo que está pasando, y a partir de ahí crear un punto de inicio para generar iniciativas para reducir estas barreras al acceso, ¿no? Entonces, exactamente eso fue lo que hicimos. Teníamos que investigar qué es lo que ya se sabía de este tema, cuáles son las barreras que ya existen, cuáles son los problemas de
de la población joven migrante que se queda en situación de extutela, porque habían estado bajo la protección de la administración hasta que cumplen 18 años y a los 18 años la mayoría se quedan sin permiso de residencia, sin permiso de trabajo, con 18 años tampoco tienen la cabeza perfectamente amueblada para hacer nada y además sin ningún ingreso. Entonces estás condenado a ocupar casas y probablemente a prostituirte, a drogarte para olvidar un poquito la situación en la que estás y casi seguro que a robar porque es que no te queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ya se sabe de esto, vamos a ir con ellos a que nos lo confirmen, a que nos den unas pistas de ver si estamos totalmente perdidos, vamos a planificar las intervenciones, vamos a aplicar esas intervenciones y a ver si eso realmente sirve para algo y volver otra vez al punto de inicio con ellos, ¿no? Total, que ese fue el plan. Nos acercamos, vemos las necesidades, planificamos, disminuimos la desigualdad y facilitamos la acceso. Tampoco, bueno, pues todo esto se puede hacer perfectamente desde un centro de salud, ¿no? ¿Qué es lo que ya sabíamos? Pues un poco también lo que nos ha contado Irene. Existen barreras políticas discriminatorias totalmente, existen barreras asociadas al sistema sanitario y administrativas que crean otras barreras extras, porque si el administrativo, si ya es complicado enterarse de cómo hay que registrar, cómo hacerse una tarjeta a una persona española que viene de otra comunidad autónoma, si no hablas el idioma, no tienes papeles y encima el administrativo se pone nerviosillo, apaga y vámonos, te vas de allí. Sin la tarjeta, seguro, aunque tengas derecho a tenerla, ¿no? Y luego, pues, barreras asociadas a la persona, pues por tus creencias previas, por eso, por el idioma, por todo, por el autoestima. Sabemos que hacen un menor uso de los recursos sanitarios y que además hay un mayor uso de la urgencia como puerta principal que la atención primaria, ¿no? Volviendo al punto 1 que me lo he saltado antes, cuando preguntamos a los directivos de los centros de salud, concretamente hay un estudio hecho en Granada, que se le pregunta a todos los directores de centros de salud, el 100% afirma que su centro de salud nadie se queda sin atender. Cuando pregunta a los profesionales, dicen en diferentes comunidades autónomas que algunas, pues, que existen barreras, pero que realmente se pueden saltar esas barreras. Pero cuando le pregunta a los migrantes, la película es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, también habría que ver qué es lo que está pasando aquí para que cada uno tenga un discurso totalmente diferente de la misma realidad. Total, que dijimos, pues vamos al lío, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que pretendíamos? Y aquí os cuento un poquitín el estudio y un poquito de metodología cualitativa, que como en la cabecera también intentamos solucionar los problemas formativos de la residencia, como de la cualitativa se habla poquito, pues voy a dar algunas pinceladas, ¿vale? Pretendíamos conocer desde una perspectiva fenomenológica, esto significa que queríamos entender desde su punto de vista cómo ellos explican su realidad, cómo las personas explican lo que les está pasando, las necesidades en salud y las barreras de acceso al sistema sanitario que condicionan el uso de los diferentes servicios de salud, ¿no? Nuestra idea era hacerlo con chavales de 18 años que habían sido tutelados y que vivían en nuestro barrio. Vale. Entonces, ¿cómo nos íbamos a acercar? Que esto es otro de los problemas, porque si no vienen al centro de salud y no nos vemos, pues ¿dónde están? Además tienen un horario totalmente diferente a los nuestros. Entonces, desde el centro de salud creamos un grupo motor, el trabajador social, que tenemos la suerte que tenemos un trabajador social que es una máquina y todo eso que has contado, Irene, de los informes, todo lo resuelve. Creamos un grupo motor, el trabajador social, un residente, Adrián, que está por ahí también una pantallilla, y yo. Entonces, pues fuimos maquinando, nos pusimos en contacto con la ONG de Granada Acoge, que es una ONG en Granada que se dedica a facilitar la adaptación de las personas migrantes en la ciudad y en la provincia. Ya habíamos tenido relación previamente, ya nos conocíamos, entonces pues con la trabajadora social y con el orientador lo que hicimos fue crear primero, acercarnos a la asociación y hice alguna ruta con alguno de los muchachos para conocer el barrio desde su punto de vista, donde vivían, un poco acercarnos, y fuimos varias veces a la asociación también para conocerlos, ¿no? Y a través de ellos pues dijimos, bueno, pues vamos a organizar una reunión y vamos a preguntarles a todos los que vengan sobre el uso del sistema sanitario, las necesidades que tienen y eso, cuáles son las barreras.
Pues volviendo a la cualitativa, lo que queríamos era describir lo que ellos estaban viviendo desde su punto de vista. El estudio se realizó en el Albaicín, lo hicimos en la sede de Granada Acoge. Nosotros nos íbamos a quedar con una perspectiva desde fuera, o sea, nosotros solamente íbamos a ver lo que ellos nos contaban en el proceso de la investigación. Ellos nos iban a contar qué es lo que vivían. Para el muestreo, pues no lo seleccionamos nada, o sea, fue el que venga, vamos a ver quiénes son, les contamos el proyecto a ver si quieren participar. Entonces fueron ellos mismos los que con el boca a boca se fueron viniendo. Fueron 29 personas las que se quedaron y lo hicimos a través de grupos focales. Entonces hicimos 3 grupos focales donde los criterios para entrar para organizar los grupos era que en todos hubiera gente que hablara español suficientemente bien como para que nos sirviera de intérprete. Y así evitábamos poner un intérprete de fuera que pudiera un poco condicionar lo que contaran, ¿no? Lo que hicimos fue un análisis del contenido, no analizamos quién hablaba primero, quién hablaba después, por qué decían lo que intentaban decirnos, sino directamente analizamos el mensaje que nos transmitían. Y bueno, y lo que intentábamos era interpretar ese mensaje para a partir de ahí desarrollar esas intervenciones, ¿no? El resultado, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues realmente nada nuevo, o sea, nada que no supiéramos que nos íbamos a encontrar. El primer problema de salud, estaban todos relacionados con sus determinantes, con sus condiciones de vida. Primer problema de salud, no tengo tarjeta sanitaria. ¿Qué necesitas para estar sano? Trabajo y vivienda. O sea, lo que estaban pidiendo eran derechos, no estaban pidiendo acceso a antibióticos ni antihipertensivos, o sea, aparte de que son gente joven, pero lo que estaban pidiendo es, quiero tener los mismos derechos que tenía yo hasta que tenía 18 años, ¿no? O sea, no, ni siquiera un español, sino yo mismo hasta hace 3 días. Las barreras de acceso al sistema, pues la primera la tarjeta, el idioma, vergüenza, muchos hablaban de que si le atendía a una mujer, pues que iban a tener un poco de vergüenza, pero creo que también le pasa a los chavales de aquí de 15 años. Un poco las expectativas, pues muchos contaban que en Marruecos tenían que pagar para ir al médico, que mucha gente mayor en Marruecos nunca había ido al médico y que estaban bien. Desconocimiento de cómo funcionaba el sistema de salud aquí. El concepto de centro de salud y hospital, algunos que llevaban más tiempo lo tenían clarísimo, otros nada. Miedo a ser denunciado, el que no se le tratara bien, el estigma, ¿no? O sea, se sentían como señalados, ya era como, yo voy a tener que esperar más en la sala de espera porque soy moro, ¿no? Entonces, como, oye, ¿por qué piensas eso, no? Entonces, pues, otra de las barreras era la mayoría de edad, hasta los 18 años siempre iban acompañados por alguien de los centros de menores un poco que le protegían. Señalaban también el cambio de personal, pues que cada vez que iban al centro de salud le atendía una persona diferente, entonces nunca llegaban a tener confianza, que eso también nos suena, y luego las esperas tanto en los centros como en la urgencia, ¿no? El uso que hacían de los recursos, en las entrevistas que hicimos, el uso que ellos contaban hacer era muy escaso. O sea, si tienen un problema, el centro de salud no es su punto donde buscar la solución. Primero se lo cuenta a un amigo, luego va a la farmacia, luego te inventan lo que sea y cuando ya no puedes más, acudes a los centros de salud, a las urgencias, ¿no? Y luego cuando le preguntábamos, bueno, esto salió un poco sobre qué creían ellos que podíamos hacer para reducir esas barreras, también era claro, dame la tarjeta y segundo, pues no sabemos mucho sobre enfermedad de transmisión sexual, qué bueno sería hacer talleres, qué bueno sería, igual que habéis venido hoy, que vengáis otras veces a hablar con nosotros y a juntarnos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a mostrar ahora parte de cómo hemos llegado hasta estos resultados, ¿no? Que era a través de lo que ellos decían en sus propias palabras, pues estos problemas. Nada más empezar en una de las entrevistas, se preguntaba, para empezar, así para romper el hielo, ¿qué creéis que es un problema de salud? Respuesta, la tarjeta sanitaria, ¿sabes? Como, ya está, fin de la conversación. Sobre el problema de salud mental y de consumo de drogas, pues también lo explicaban bastante claro, ¿no? Te emparanoias cuando no tienes vivienda, cuando no tienes dormir, donde comer, eso sí, te emparanoias y haces cosas que nunca has hecho, ¿no? O sea, no es que están totalmente condicionados por su realidad. O sea, estás dejando a un chaval de 18 años en la calle.
Entonces, pues, se tiene que buscar la vida. Sobre su salud física, la gente joven, bueno, pues si tienen algún problema de salud suele ser física, así agudo, ¿no? Pues yo totalmente claro, el dolor de la espalda mío es por culpa de la calle. Dormí 2 veces en el suelo y desde entonces me duele la espalda. O sea, no es que yo esté enfermo de la espalda, es que ya está, me la ha fastidiado. Sobre necesidad de salud, oye, ¿qué necesitáis? Pues todos luchamos por ese objetivo. Cada uno lucha para tener una casa, para tener un trabajo mejor o para tener pan. Para tener el mismo derecho que tienen los demás. O sea, no están pidiendo nada del otro mundo. Dice, ¿habéis notado la diferencia cuando erais menores y cuando sois mayores? Dice, cuando eres menor te tratan como un español, cuando mayor no. ¿Cómo te tratan? Como moro. Luego en una de las propuestas pues le planteábamos, hay veces que piensa uno, bueno, pues es hacer un sistema de salud paralelo, a ver si vamos a Granada Acoge nosotros a pasar consulta, ¿no? Y la respuesta es, pues si podemos andar, si tenemos piernas igual que todos, ¿qué hacéis viniendo aquí? O sea, nosotros podemos ir a vuestro centro de salud y ya está, lo que quiero es que me dejéis entrar, ¿no? Y que me tratéis bien. Entonces, bueno, pues los resultados y el discurso, lo que nos cuentan, pues ahí lo tenemos. ¿Qué otros resultados salieron después de hacer este trabajo? Pues, bueno, como somos todos los que participamos, o sea, aunque en este trabajo estaba el grupo motor, había mucha gente, mucha alrededor nuestra ayudándonos con cosas, ¿no? Entonces, como digo mucho a la lata, pues Carlos y Cris de uno cada 8 horas también vinieron a Granada, hicieron una entrevista a María y a Josep de Granada Acoge, ¿no? Esa entrevista está en la entrada de la cabecera, por si la queréis ver, no tiene desperdicio, un vídeo de 1 hora que cuenta todo esto brutalmente bien. La idea era pues compartir toda esta información con otros centros de salud y con otras asociaciones, pero llegó el coronavirus, se pretendía hacer unas jornadas con estos desahucios y esas jornadas no se hicieron. Sí, gracias a toda esta relación que tuvimos con Granada Acoge, pues con algunos casos bastante feos de gente que no se le atendió en las urgencias directamente y de casos graves que había que atender de forma urgente en el centro de salud, se resolvieron, yo creo que mucho mejor que si nunca hubiésemos tenido ese contacto previo. También hubo un brote de sarna en una casa ocupada que se resolvió, o sea, el miedo de todos en el centro de salud era, por Dios, que esto no salga en los periódicos, o sea, pero fue brutal como, de repente ese es el miedo, ¿no? O sea, no es como, sabemos que tenemos que hacerlo, que tenemos que meternos ahí como sea, pero cómo hacerlo entre todos, y bueno, fue también una coordinación que ya se ha repetido a veces en ocasiones de donde quedarse, lavar ropa, taca, ¿no? Eso, la cercanía con Granada Acoge, pues se ha aumentado, ya existía, pero ahora es mayor. Y luego, como uno de los problemas que nos señalaban mucho era el idioma, ¿no? Yo llego allí, no me sé explicar bien, no sé si me van a entender, pues bueno, existe un teléfono aquí donde uno puede llamar y directamente hay una persona que te traduce en la consulta, ¿no? Pues también otro de los resultados de remover esto fue poner ese teléfono en todas nuestras consultas, los tablones, para saber que existía y que se podía utilizar, ¿no? Limitaciones del estudio, muchísimas. Las dos principales y que no sabemos, es un poco, que si yo lo volviera a hacer lo haríamos con otro enfoque, es este estudio está hecho con un modelo del déficit, o sea, está basado en detectar las barreras, en detectar los problemas, en detectar lo que va mal. Es importante y tenemos que saberlo para tener los pies en la tierra, pero no le hemos dejado expresar todas las herramientas y todas las cosas que ellos tienen, pues no las hemos analizado y que serían muy interesantes conocerlas para explotarlas, ¿no? Para también darle valor a todo eso que ellos tienen. En la muestra, los 29 que vinieron, que eso no he profundizado mucho, los 29 jóvenes que vinieron eran todos hombres y todos marroquíes. No fue ningún motivo de exclusión, o sea, fueron los que vinieron a las entrevistas. No había ninguna mujer ni había nadie de otra nacionalidad. Es normal que en Granada la mayoría de la gente sea marroquí, de los extranjeros, pero no el 100%. Y las mujeres, tremendamente llamativo que no estuvieran, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no vienen, corresponden al 7% de la población de los menores no acompañados que entran por la frontera sur, pero bueno, no están. Y a ellas sí que no se les ve en las calles. Conclusiones del estudio, bueno, pues la población destutelar presenta un alto riesgo de exclusión social y, por tanto, de mayor vulnerabilidad, o al revés, más vulnerables porque son atravesados por todas las capas de
la vulnerabilidad, ¿no? Y por ser jóvenes, sin familia, sin recursos, sin derechos y sin tarjeta, ¿no? Las trabas burocráticas actuales para acceder al sistema y las medidas disuasorias dificultan aún más la accesibilidad. O sea, todo este laberinto que existe, al que le fastidia más es al que menos recursos tiene, ¿no? Entonces habría que resolverlo como sea, o por lo menos facilitarnos dentro de cada uno de los centros y así ir viendo cómo se puede seguir mejorando. Las principales necesidades en salud son necesidades de derechos, tener permiso de residencia y de trabajo, y las principales barreras las que ya hemos hablado, ¿no? Un sistema público universal basado en una atención primaria puede reducir estas barreras de acceso y las desigualdades, y bueno, una atención primaria que responda a la población a la que se debe, ¿no? O sea, tenemos que pensar otra vez en ese Tudor Heart, a quien nos estamos dejando fuera, vamos a centrarnos en ellos, que probablemente sea el que más lo necesita y el que nunca vaya a llegar. Recomendaciones que surgen a raíz de este trabajo, de leer un poquitín, oye, ¿qué está pasando en eso que yo decía antes? ¿Qué pasa? ¿Por qué los directivos se creen que estamos haciendo todo bien cuando realmente esto no es así? Las mujeres y los jóvenes hay que buscarlo, hay que preguntarles a ellas también qué es lo que pasa. Habría que valorar las particularidades de la población extutelada. Se engloba las necesidades de las personas migrantes, pero la población extutelada, como decían ellos, hasta los 18 años han sido tratados con una educación, de una manera que se les quita por completo. No es que el resto no necesite eso, ni muchísimo menos, sino que no... O sea, como que de golpe y porrazo, de estar protegidos, pasan a la absoluta miseria, ¿no? Entonces, bueno, también habría que ver, oye, ¿cómo vamos a hacer el tránsito de los 18 a una vida adulta en sociedad y normalizada, por así decirlo? Habría que crear vías que faciliten la tramitación de la tarjeta sanitaria, y esto es urgente. Habría que reducir todo lo que podamos, eliminar la barrera idiomática, ¿no? Tenemos que buscar la fórmula, si es a través de mediadores, como sea, pero los centros de salud, si es a través de este teléfono del que disponemos, al menos aquí en Andalucía, pero esto se tiene que conocer, que cuando llega al centro de salud a trabajar, pues que sepa que esta herramienta existe o cómo se va a gestionar cuando venga alguien que no hable mi idioma. Tenemos que fomentar la orientación comunitaria de todos los servicios de atención primaria y, fundamental, coordinarnos con las redes, con los recursos ya existentes en cada barrio, en cada zona, ¿no? Aquí seguimos. Ahora, gracias a que me pedisteis que hablara de esto, pues se ha removido otra vez todo el tema en el centro de salud. Así que ha sido una pasada. Hemos vuelto a movilizar un poquitín las poquitas cosas que había, pues están surgiendo algunas ideillas, algunos planes, y bueno, y está bien que esto sea un tema de conversación dentro de las consultas, dentro de las reuniones de los equipos de los centros de salud, ¿no? Seguimos. Como os decía, este trabajo ha sido un trabajo hecho en equipo, aunque lo presente yo y yo le haya echado aquí un puñadillo de horas. Mucha gente me ha echado un cable, también Ainhoa, que también la ha visto por ahí en la pantallilla, nos ayudó mucho a formular las entrevistas, las preguntas. Ella hizo algunos trabajos previos sobre esto y también su tesis, entonces pues también nos ayudó bastante. Mucha gente ha estado pendiente, así que bueno, este trabajo es de todos. Gracias a vosotros por remover otra vez, y os dejo aquí un puñado de bibliografía que yo creo que es imprescindible. Hay una parte sobre los menores, otra parte sobre las barreras de acceso, trabajos que ya se han hecho tremendos, y otra parte sobre metodología cualitativa, ¿no? O sea, que aquí podéis ver un poquitín. El trabajo está en la página del máster de la universidad, así que si algún día me hago una Cifuentes, pues está ahí. y ya está. Muchísimas gracias, y ahora hablamos un poquitín. Ya. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. La bibliografía y así también está en el resumen de la página web para quien quiera acceder a ella, ¿vale? Y abrimos, si queréis, el debate.
con que abráis el micro cada una y os lancéis a las preguntas es suficiente. Quien no quiere intervenir hablando, está el chat también, no tenga problemas con el audio y las vamos retransmitiendo las preguntas, ¿vale? Bueno, si puedo decir alguna cosa. Yo soy José Luis, he acompañado a Blanca en ese camino y ha sido una experiencia que a mí me ha gustado mucho. Y quería también comentar algunas de las cosas que yo creo que están detrás de lo que dice Blanca, ¿no? Claro, algunas tienen que ver con el tema de qué es la atención primaria de salud, ¿no? Yo creo que el trabajo pone, hace una denuncia de lo que está siendo la atención primaria de salud cuando no tiene una atención comunitaria, ¿no? O dicho de otro modo, cuando no asume la responsabilidad sobre la población que atiende, supuestamente, ¿no? Y muy a menudo la salud comunitaria me da la sensación de que es un plus que se añade y por lo tanto adquiere un valor que no debería, que no le corresponde. Es decir, podríamos decir que existiría una atención primaria de salud sin orientación comunitaria y me da la sensación de que es un plus, que continuamos considerando como un plus. Y más allá y normalmente en el discurso suele aparecer algunos elementos que suelen agregar. Bueno, no existe porque falta esto, porque falta lo otro. Un poco el modelo de déficits que también comentaba ahora Blanca, ¿no? Porque nos faltan cosas y entonces las propuestas son añadir esas cosas que faltan. Cuando yo creo que deberíamos hacer un poco una reflexión un poquito previa, ¿no? Que sería lo que trataría de aportar. Es decir, ¿por qué la salud comunitaria no está funcionando en nuestro país, por supuesto, pero seguramente en ninguna parte del mundo, ¿no? Y entonces, algunas de las preguntas que ahora tenemos un grupito de trabajo, soy el coordinador de un grupo de trabajo de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, que es el grupo APOC, ¿no? Que quiere decir Atención Primaria Orientada a la Comunidad, y reflexionamos bastante sobre estos temas, ¿no? Y yo creo que todo el marco o todo lo que serían los marcos organizadores del conocimiento que han condicionado toda nuestra formación, incluso antes de ser profesionales de la salud, no importa sean médicos, enfermeras, trabajadores sociales, sanitarios, etcétera, tiene un marco mental que está construido bajo el modelo médico hegemónico, ¿no? Y esto yo creo que seguramente a lo largo del proceso, y a mí me encanta que seáis la cabecera porque también me gustaría saber qué pensáis sobre esto, cómo destruimos este marco hegemónico, ¿no? Porque yo creo que desde la atención primaria hablamos mucho de lo biopsicosocial, pero cuando, no sé, me doy de bruces con la realidad, no lo veo por ningún lado, ¿eh? Yo creo que en la mayoría de los casos la atención primaria es medicina interna de buena calidad en la comunidad y que muy pocas veces, nosotros lo hemos estudiado en el ámbito que puedo hacerlo, en menos de un 20% de los casos hay equipos que tienen esta dimensión comunitaria, es decir, que la incorporan no sin esfuerzo y no sin lucha, diríamos, primero con las propias personas, con nosotros mismos y luego con el conjunto del equipo, logran crear un espacio dentro del centro de salud o dentro de su zona básica para tratar de realizar algo comunitario, ¿no? Entonces, claro, si tenemos este modelo, ¿cómo lo destruimos o cómo lo deconstruimos y tratamos de construir algo nuevo, ¿no? Normalmente esto se hace poco en la residencia, ¿no? Muchas veces hemos pensado, ¿por qué en la residencia cuando en el programa de la especialidad existe un apartado que tiene que ver con la salud comunitaria? Luego vemos en los centros quién lo imparte y normalmente hay muy poca credibilidad porque supuestamente el tutor que me debería estar explicando esto debería practicarlo y vemos que esto en la mayoría de los casos no ocurre. Y es muy poco creíble, ¿no?
que tú tengas que desarrollar o que pienses que tienes que hacer algo en relación con la salud comunitaria cuando el que te la enseña no lo practica, ¿no? Entonces, yo creo que es a partir de cuando entramos a trabajar en la práctica, y esto es un proceso que lleva al menos 40 años, por ejemplo, mi historia profesional, es muy difícil combatirlo, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia que nos ha explicado Blanca, yo creo que lo que muestra es que es posible hacerlo, pero no sin esfuerzo, ¿no? Entonces, me gustaría también, ¿no?, aprovechando que esta pequeña reflexión, ¿cómo veis vosotros que esto puede modificarse? Porque me da la sensación de que hay muy pocos elementos que ayudan a desmontar el marco mental, ¿no? Y este monstruo de la memoria, ¿no?, que proviene de tanto pasado, no conseguimos realmente hacerlo. Y estamos convirtiendo en situaciones heroicas extraordinarias aquello que, al menos en teoría, para la atención primaria debería ser normal. Es decir, no podríamos hablar de una atención primaria sin salud comunitaria. Y esto significa esto, ¿no?, acercarnos a las necesidades, hacerlo con la comunidad, hacerlo con los responsables de los determinantes sociales, al menos con la configuración de estos grupos motores. ¿Y por qué cuesta tanto hacer esto, ¿no? Y un poco esta es la pregunta o el reto que yo creo que nos plantea este tema de la comunitaria desde la atención primaria, ¿eh? Que no creo que es un tema de recursos, ni es un tema de formación o de dificultades para acceder a la formación, sino que hay una raíz mucho más profunda, y yo creo que también aprovechando como comento, el tema del trabajo de Blanca, sería interesante poder un poco reflexionar sobre esto, qué pensáis, etc. Bueno, ya no digo más. Gracias. Si alguien quiere reflexionar, yo si no contestaría, pero no sé si alguien más prefiere, antes que yo, que ya he hablado mucho. Hola, ¿se me oye a mí? ¿Hola? Es que, bueno, perdonadme, sí que estoy en un barco con una conexión satélite y no tengo muy claro si esto va a funcionar. Yo soy Adrián, soy el que entonces era residente y trabajé con Blanca, con estos chavales. Bueno, igual que el trabajo que ha hecho Blanca, la presentación me ha parecido brutal. Y creo que en respuesta a lo que está una parte de la respuesta a lo que está diciendo José Luis, están iniciativas como esta, participar, que desde el centro de salud se trabajara con esta gente, también produce el efecto de bola de nieve, ¿no? Hasta incluso las administrativas, que incluso los chavales lo consideraban, lo señalaban como el principal problema para acceder al centro de salud, porque decían que luego cuando llegaban a la consulta no tenían ningún problema, pero que el problema, además problemas dialécticos serios, los encontraban con la gente de la puerta. Pues a raíz de trabajar de llevar a cabo este trabajo, hasta las personas más recalcitrantes del centro de salud se concienciaron de que era una obligación nuestra trabajar con esta gente. Entonces, desde luego eso no es solución a por qué la atención primaria no está orientada a la comunidad, pero desde nuestro ámbito pequeño creo que sacar a la luz este tipo de situaciones con una metodología como la que se ha empleado, que no es excesivamente complicado, no ha sido un trabajo excesivamente complicado, se produce también una concienciación por parte del resto de los profesionales del centro. Ya te digo que hasta incluso las administrativas, que eran las que más gritaban y decían que qué cojones es esto de darle a los negros lo que no le damos a los españoles, joder. Cuando vieron la entrevista que hicieron, el programa que hicieron Carlos y Cris de 1 cada 8 horas, hasta llegaban llorando al centro de salud diciendo, pero ¿qué hemos estado haciendo, no? Entonces, que haya ejemplos
pequeños en los territorios, yo creo que también ayuda a que el resto de profesionales y el equipo tenga un poco de orientación hacia la comunidad. Creo que no es casual que en el centro del Albaicín, donde ha habido ese vínculo con la comunidad los meses o años previos al trabajo de Blanca y al día de hoy, los profesionales que, bueno, muchos vivimos allí, yo es que antes trabajaba en ese centro, muchos vivíamos en el barrio, pero no todos, y todos están súper vinculados con el barrio. Entonces, creo que esa forma de trabajar la salud comunitaria que se puede hacer desde la consulta perfectamente, hay una parte que se consigue también con ejemplos de trabajo como este. No es la solución total, ni mucho menos, pero es un grano de arena y creo que en nuestro centro, en el Albaicín, lo hemos visto muy claro. Cómo hablar de estos temas en nuestro territorio hacen que los mismos profesionales digan, joder, si es que no conocemos la comunidad con la que trabajamos, y a raíz de conocerla, creo que es donde se empieza a generar el vínculo. No sé si se me ha oído porque la conexión a internet es una locura aquí, ¿eh? Oído perfecto. Yo a raíz de esto que comentabais, quería preguntaros si la herramienta de que los jóvenes pasen directamente por trabajadora social o trabajador social en lugar de por administrativos, las administrativas, si esto ha hecho que se rompa un poco la barrera de acceso al centro de salud como tal y si desde que habéis hecho como esta intervención habéis notado en el centro de salud como una mayor acogida bueno, no mayor acogida que habéis explicado que sí, sino si ha habido una mayor apertura del centro de salud a estos jóvenes y ellos han contado con el centro de salud y con los profesionales más que lo que habían hecho anteriormente. Medirlo no lo hemos medido, o sea, no tenemos un corte previo y un corte posterior a saber lo que ha pasado. Ellos pasan por el mostrador, solo que, por ejemplo, cuando viene alguien que no es del barrio, que la palabra empadronamiento genera una urticaria automática a la persona a la que le dicen, ¿no? Pero ¿estás empadronado? Y es como, ¿eso qué es? ¿No? O sea, en nuestro centro de salud, que igual que es un caso como muy concreto, se sabe que cualquier problema de esto, ahí está el trabajador social que va a tener la solución para arreglarlo, ¿no? Entonces, pasan por admisión, si la administrativa los pueden gestionar, genial. Si no está él, incluso hay veces que si por lo que sea no, pues pasan directamente a nosotros. O sea, como que se ha generado un caldo, o sea, se ha generado un sitio amigable, ¿no? Por así decirlo. Esta es mi sensación, ¿sabes? Que igual a lo mejor la percepción de ellos es como Blanca, pero que es la misma locura, pero bueno, creo que no. Pero igual no lo hemos medido como tal. Lo que sí tenemos es muchísimo vínculo con Granada Acoge, con la asociación, que es un poco como la que representa eso, ¿no? Incluso de otras asociaciones cuando tienen problemas también pueden recurrir, ¿no? Entonces, esa comunicación directa con Granada Acoge, que no la hago yo, que la está haciendo el trabajador social, pero que en cualquier momento que hay cualquier problema, se le cita. Venís para acá, que hacemos lo que sea y ya luego ves. Entonces, bueno, la ruina un poco también que esto sea una cosa chiquita, o sea, que no sea la estructura así. Pero quizá hay muchas veces que nos escudamos en existe un Real Decreto Ley que nos limita, pero ese escudo muchas veces nos limitamos nosotros todavía más. Y cosas que sí podemos hacer, no las hacemos pensando en, bueno, como no se puede, pues no lo hago, ¿no? Oye, sí se puede generar un informe que diga que esa persona necesita ser atendida, sí podemos buscar la forma de empadronar como sea, sí se puede llamar al distrito sanitario a explicar la situación. Requiere esfuerzo, requiere ganas y requiere voluntad. Pero empezando por ahí, a lo mejor generamos la forma, un poco de lo que decía antes Irene, de crear esos protocolos que ahora mismo no están. Pero, bueno, no limitarnos más de lo que ya nos limita las estructuras. Esa responsabilidad y que teníamos, ¿no? Al principio de lo tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo. No sé si te respondió. Creo que sí. Gracias. Añadir una cosa que me parece que es bastante clave, tanto
o sea, que sale en tu trabajo, en el trabajo de Blanca, cuando se observa esta distancia discursiva entre los directivos profesionales y los migrantes, y que conecta con por qué no se hace comunitaria en la atención primaria, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con el sentido propietario de la institución, que creo que es súper fuerte y que tributa a que los profesionales, sobre todo en el mostrador, pero yo creo que es más estructural de toda la gente que trabaja en el sistema sanitario, tiene como un sentido propietario sobre la institución en la que trabajan, que hace que no sientan que sea un espacio que pertenece a la población y que por tanto la población debería tener un lugar, una voz, una participación, etcétera, etcétera, en la manera en la que se desarrolla lo que ocurre dentro de esa institución. O sea, que lejos de ser un espacio considerado un espacio público, todo lo contrario. Y yo creo que esto en la pandemia, al menos en los lugares en los que yo he estado, ha aumentado muchísimo, con todos los protocolos de acceso, con el triaje, etcétera, etcétera. Y creo que hay un desconocimiento súper fuerte de lo que ocurre en el mostrador de los centros sanitarios frente a lo que ocurre en las consultas. O sea, que esta idea del equipo de APS, o sea, no existe tal y como creo que teóricamente nos gustaría que ocurriera. Y una pregunta, ya que estoy, y así no intervengo más veces, que es ¿de qué manera hicisteis estos grupos con las administrativas? Porque me parece súper potente que hubiese un cambio de mirada y de decir, ostras, ¿qué hemos estado haciendo durante este tiempo? Esto que ha dicho Adrián, ¿no? Y me parece súper interesante como algo a poder replicar, o sea, como a poder abrir ese diálogo o ese cruce de perspectivas entre gente que está teniendo problemas y personal administrativo. ¿Contesto? ¿Sí? ¿O más preguntas como...? Sí, contesta. Luego Valles, que ha levantado la mano por ahí también. Vale. A ver, el grupo de la administrativa no se creó como tal. O sea, yo suelto la idea porque la suelto cada vez que puedo, a ver si alguien la recoge y en algún momento cuando el coronavirus pase nos ponemos las pilas y lo hacemos. Yo tengo un plan que es hacer un escape room con administrativos para que consigan una tarjeta sanitaria. O sea, quiero meterlo en el pellejo de alguien que no tiene derecho y quiero que pasen por ahí un poco, ¿no? Ese plan existe y tiene media forma, pero apareció esto que nos ha paralizado. Cuando volvamos hay que retomarlo. Entonces, en nuestro centro, básicamente lo que hicimos fue enseñarle el vídeo de 1 cada 8. Bueno, hablan mucho del tema, cada vez que había un problema, oye, ¿por qué a este, pues, que ahora no sé quién lo manda a urgencias? ¿Pero cómo lo han mandado a urgencias? Pero, ¿no? O sea, un poco, pero si esto no lo tenemos que hacer nosotros, si esto que estamos haciendo no está bien tal, no sé. Entonces, esa conversación previa existe, y luego fue el cambio, pues siempre hay gente que tú sabes que son clave para generar cambio, ¿no? Pues con una de esas administrativas clave fue la que vio el vídeo y la que dijo, en mi centro esto no pasa. Y ya está. O sea, como hemos dado con la clave de tal, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que alguna vez no pase, pero que por lo menos la predisposición está haciendo, ¿no? No hubo un grupo tal, ni hubo... Pero hay un día a día pesadillo y que además saben que si viene alguien y no lo atendemos, o sea, no lo atendemos y no se lo facilitamos, Blanca se enfada, Hilde, que el trabajador se enfada, el Resi se enfada y no sé quién se enfada, ¿no? Entonces, oye, pónselo aunque no tenga cita y ya luego vemos qué hacemos, ¿no? Pero bueno, que ya te digo que no debe de ser la vía oficial, pero ahora mismo ahí es lo que hay. Jazz. Hello, bueno, os hablo desde el Centro Salud, así un poco a medias tintas. ¿Se me oye bien, no? Sí. Entre llamada y tramador y ambulancias. Pero más o menos he podido seguir y quería hacer un par de preguntas más metodológicas y después otra un poco en el camino de las reflexiones que estabais compartiendo ahora, ¿no? Y lo primero que me llamó de la atención de tu trabajo, Blanca, es que empiezas con una primera persona de la hostia, ¿no? En plan, creo que la primera palabra del trabajo es un yo. Y esto me llamaba la atención por lo poco habitual que es en general en el ámbito de la investigación, al menos científico-sanitaria médica, ¿no?
Entonces, un poco como la idea de qué implica ese yo, qué implica ese situarse, ¿no? Que es a lo mejor más habitual en la quali, pero que al igual también debería estar en la quanti, un poco cuál era tu intención con ese yo. Y después hablas del grupo motor, ¿no? de la investigación, y hablas de que la IAP tiene como uno de sus pilares el involucrar, ¿no? a los miembros de estudio, ¿no? el grupo de estudio, en el proceso de investigación en sí. Entonces quería saber si alguna vez habíais pensado en la posibilidad de involucrar a algún chico, ¿no? extutelado dentro del mismo grupo de investigación para también al final contrastar un poco el análisis, las impresiones analíticas o los resultados, o si habíais hecho un retorno a lo mejor después para contrastar los resultados. Y luego, con lo de las cosas más metodológicas, después mencionas que modificáis el guión de entrevista, ¿no? A partir de lo que cómo va discurriendo la discusión en los grupos focales. Que me parece súper interesante, ¿no? También como uno de los elementos de la quali, como esta reflexividad y adaptabilidad en círculo constante, ¿no? Adaptándose a lo que uno se va encontrando. Y era saber qué fue lo que os hizo modificar el guión de entrevista, ¿no? ¿Qué fue lo que inicialmente no habíais previsto como un núcleo de la discusión que después apareció? Y después sobre, ¿no? la reflexión un poco más en torno al contenido del trabajo, y por ponerlo también en relación con el trabajo de Yossi, me parece que súper mágico, ¿no? Al final lo que puede desencadenar un proceso de investigación y de mirar, ¿no? un fenómeno desde diferentes ángulos en cuanto al final, como espontáneamente y con el mismo trabajo, acabar interviniendo sobre él, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que nos encontramos muchas veces es que desde la primaria acabamos derivando, y esto lo dice la gente de Yossi, Irene lo puede explicar a lo mejor en más detalle, acabamos derivando casos a las plataformas sociales, ¿no? Digamos a PA, digamos Yossi, porque no estamos encontrando maneras de afrontarlo desde el plano más institucional, ¿no? No hay esa corresponsabilidad desde lo público de hacerse cargo, sino acabamos derivando a movimientos sociales. Entonces, me parece súper interesante esta investigación como un ejemplo del tipo de abordaje que podemos hacer desde dentro del sistema sanitario y con un impacto inmediato, ¿no? En cuanto a los circuitos que se montan, en cuanto a protocolizar otras formas de funcionar que no replican la exclusión detectada, ¿no? Bueno, pues ir compartiendo eso y cómo habías vivido ese proceso, o a lo mejor cómo se podría replicar en otros puntos, entendiendo que, ¿no? las idiosincrasias y los contextos también son muy cambiantes. Blanca, por alusiones, si te ha quedado claro todo el lío de jazz. Sí, me lo he anotado ya. Si hay algo que me salto, me dices, va. A ver, sobre hablar en primera persona, bueno, el trabajo, eso como he dicho antes, está en la web de la universidad, hay que pedirlo, o sea, tiene una clave, pero se pide y te dan la clave y se puede acceder a él. No me sé la página web de la universidad, pero lo puedo buscar y lo puedo compartir si queréis. Entonces, bueno, hablar en primera persona, el trabajo empieza en primera persona un poco por esto de contextualizar, ¿no? O sea, creo que para mí, yo insisto mucho en que vivo en el barrio porque el trabajo que tengo en el barrio es muy intermitente. O sea, yo no he tenido un contrato estable en ese centro de salud nada más que durante la residencia, ¿no? Entonces aparezco y desaparezco, pero siempre estoy vinculada al centro de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí explicarlo en primera persona es una forma de por qué yo desde este punto de vista empiezo así, por qué lo que está pasando es así, por qué el barrio está así, y a partir de ahí en qué momento se empieza un poco a cultivar esta necesidad y esta situación, ¿no? Entonces, bueno, con una apuesta ha salido y bien. O sea, no, creo que no lo he reflexionado tanto, la verdad. O sea, creo que era un poco por contextualizar de dónde sale. Sobre el modelo sobre el guión de las entrevistas, bueno, el día que se hicieron las entrevistas,
fue un día bastante curioso y a la par que caótico, porque así contado suena todo como fácil, estructurado y ordenado en el tiempo, pero realmente no, que se reunieran 30 chavales a la vez en el mismo día, en el mismo sitio, fue la situación en que de Granada Coge nos llamaron y nos dijeron, ahora es el momento, ¿no? Entonces, en ahora es el momento, pues, por ejemplo, yo ese día estaba de guardia, tuve que buscar a compañeros que sabían todo el proceso que yo llevaba, que ya habíamos revisado las entrevistas juntos para que pudieran hacer las entrevistas, la triangulación, el ponernos de acuerdo de qué es lo que había pasado durante esas entrevistas, pues también se hizo a posteriori, o sea, se hizo un análisis tremendo por eso mismo del, oye, ya qué ha pasado, qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces, el guión se fue adaptando durante las entrevistas porque, por ejemplo, en uno de los grupos, la conversación derivó en cuando ellos eran menores y estaban en los centros, fueron al centro de salud 15 veces y le pinchaban cosas y no sabían qué pasaba, ¿no? O sea, no sabían que le estaban pinchando, o le ponían tratamiento de 6 meses que no sabían para qué era. Entonces, pues la conversación se centró en la comunicación y en tal, ¿no? Es un poco adaptarte a lo que ellos te van contando, va dirigiendo un poco la conversación, ¿no? Entonces, eso fue ahí la adaptación del momento de, vale, yo tengo en la cabeza qué es lo que quiero preguntar, qué información quiero obtener, pero realmente voy a valorar la información que ellos me dan, ¿no? Y si a lo mejor lo que yo estoy buscando no es lo que no estoy buscando con los ojos que debo, sino que ellos me van a llevar a su terreno, ¿no? Entonces, de ahí eso de la reflexión y del adaptarte y adaptar el trabajo a lo que va surgiendo, ¿no? Sobre incluirlos a ellos en el proceso, sería maravilloso. O sea, lo más que hicimos fue, bueno, pues son las rutas previas por el barrio y luego, igual, es que esto fue el 20 y tanto de febrero del año pasado, pimba, o sea, corte de la vida que conocíamos, ¿no? Entonces, lo que se hizo a posteriori fue un día una video, cuando, bueno, de ellos, de los que entrevistábamos, en el Albaicín había más de 40 chavales viviendo en la calle, literalmente, y otros 50 que estaban entre albergues, recursos, ONGs que les dan techo temporalmente y tal. Gracias al coronavirus, que algo bueno ha tenido todo esto, se les recogió de la calle y se pusieron en casas que estaban vacías, que pertenecían a ONG. Las ONG se encargaron, ¿no?, de facilitarles, la ONG, no la administración. Entonces, bueno, pues hicimos como un taller con un WhatsApp, pues igual que ahora con el Zoom, con ellos, para explicarle o intentar responder las dudas que había del coronavirus, de lo que había pasado y de tal, ¿no? Y bueno, y se cortó ahí un poco eso, por lo que he dicho, se cortó ahí un poco y ahora estamos otra vez retomando el contacto, retomando un poco oye, ¿cómo vamos a orientar esto? Y ahí estamos. Creo que te he contestado todo, no sé si me he dejado algo. Vale, estaba Ana para preguntar que ha pedido la palabra por el chat y después Javi, ¿vale? Ana. Buenas. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, dale, Ana. Vale. Bueno, me ha encantado todo lo que habéis contado, estoy súper de acuerdo. Yo soy residente en Asturias y bueno, quería hacer una pregunta sobre un dato que has dado sobre las mujeres menores no acompañadas que llegan y bueno, que no han aparecido, como has hecho como un comentario de no aparecen estas mujeres en el centro. Mi pregunta es un poco dirigida a qué estrategias desde esa red comunitaria que parece que tenéis bastante ya establecida, qué estrategias se te ocurren o plantearías para llegar a ellas, porque sí que están. Yo creo que a lo mejor con 18, 19 es difícil que aparezcan, pero en cuanto comienzan temas de embarazos o así, siempre hay un contacto, ¿no?, con el centro de salud. Entonces, bueno, ¿cómo se te ocurre a ti que se podría llegar hasta ellas? Esa es la pregunta. Gracias. Mil gracias, es la pregunta del millón, ¿no? Es como son invisibles, no están y además no sabemos localizarlas, ¿no? Entonces el problema
yo creo que la clave está en los centros de acogida. O sea, yo creo que la clave está en generar esa relación previa a que salgan de los centros. Hay muchas que se van de los centros, hay muchas que entran en temas de trata, se van directamente a otros países, deudas que tienen a la llegada. Es la asignatura totalmente pendiente que me quedo yo con este trabajo, ¿no? Y creo que seguiría, o sea, si yo tuviera que seguir tirando por algún lado ahora mismo, es ese. Oye, ¿cómo podemos hacer, no? Algunas experiencias que hemos tenido también en el centro de salud, pues han sido de alguna vecina que ve a una chica joven por la calle sola y viene a dar la voz va a dar la voz de alarma Granada Coge o a nosotros y empieza como la búsqueda, ¿no? Y captura, pero quizá, o sea, ahí yo suspenso de momento. La idea es tirar de ahí y buscando y trabajando con eso, ¿no? O sea, es la gran incógnita, ¿no? Javi, tenías por ahí la mano levantada, no sé si querías... Sí, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Creo que más o menos, ¿no? Disculpa, estoy de guardia del 061, así que si salgo corriendo no es que me espante el tema. En primer lugar, Blanca, me ha encantado. Muchas gracias. Y bueno, por empezar con un orden, Irene, también muchísimas gracias porque yo venía buscando un acercamiento al tema para los que no tenemos ni pajolera idea y la verdad es que muy, muy sintético y muy claro. La verdad es que en ese sentido muy bien. Y Blanca, bueno, por la parte, por el defecto que me toca, comentar un poco, creo que algunas cosas van a ser preguntas y otras respuestas a lo que han comentado las compañeras. Comentabas que, para empezar, no me he leído tu TFM, pero me lo anoto, no lo sabía. Y en segundo lugar, bueno, comentabas que había seguido un método de fenomenología, por lo que puedo intuir un poco más hermenéutica, más interpretativa que descriptiva. Lo que sí que me ha llamado la atención es que aparte de un análisis del contenido puro, que era lo que se esperaba, pues con ese grupo focal, ¿no? Porque al final ha sido un solo grupo, pues han metido incluso análisis del discurso, quizás se queda uno con un poco de ganas, ¿no? de esas conclusiones finales elaborar una teoría fundamental y demás. Por ese batiburrillo que ha hecho de entre técnicas de análisis y diseño, que no ha hecho sino enriquecer el trabajo, por lo que sospecho. Luego, quizá yo no he estado muy atento en cuanto a los códigos y categorías. No sé si recogiste un listado, lo agrupaste y después. Sería interesante de cara a, por ejemplo, lo que comentaban antes de poder no solo compararlo con otras experiencias, sino bueno, poder incluso reproducirlo en otros sitios, partir un poco ya de ese trabajo previo. Supongo que, bueno, y también encontrar un poco cuándo encontraste la saturación de la información para elaborar esas conclusiones. La verdad es que se parece mucho a proyectos que se están realizando, ¿no? Como en el Distrito 17 en Madrid, el de Villaverde, ¿no? Que también es participativa y además busca eso, pues determinantes de salud con personas migrantes. Es bastante similar y la verdad es que está muy, muy interesante. Creo que la compañera antes ha preguntado, la compañera que está más atareada de todos con el teléfono, ha comentado que por qué el cambio de las preguntas. Bueno, supongo que empleando un método de fenomenología, la estructura semiestructurada es propio de ese método que vayan cambiando conforme aparecen nuevos temas. Lo digo para quien esté interesado que sepa que no es un fallo, sino que es lo esperable. Y luego me ha llamado la atención, efectivamente yo me estaba preguntando también eso, lo que comentabas de 28 chavales, todos varones, todos con el mismo origen. Bueno, en estudios similares, ¿no? En los que hay poblaciones muy inaccesibles, por ejemplo, poblaciones marginadas como prostitutas y demás, que es muy difícil encontrar casos. Aquí veo que habéis seguido un muestreo por conveniencia, ¿no? A quienes podéis acceder mediante esa asociación, pues a eso había accedido. Quizá lo que se suele recurrir en estos casos pues, es un muestreo por bola de nieve, pues si estos conocen a otros, o incluso un muestreo de casos tipo, ¿no? Es decir, si esas vecinas pueden identificar
alguna en concreto o buscarla adrede, si se sabía de asociaciones, cuando yo cumplí los 18. En fin, la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante. No sé, bueno, muchas gracias por esto y me ha encantado, me ha encantado. Espero que esté por ahí grabado porque pienso recomendárselo a la gente por aquí. Muchas gracias, me desactivo. Javi, queda... Uy, perdón, Blanca, para decirle que queda grabado y lo tendréis en la página web de la cabecera, en actividades, el semillero, y ahí luego colgamos las grabaciones de las sesiones, ¿vale? Dale, Blanca, perdona, ¿eh? Javi, un placer verte, aunque sea en estas camarillas. Que, bueno, a ver, al fin, fueron 3 grupos focales, no fue uno, fueron 3, o sea que en algún momento lo habré dicho mal o me habré comido alguna S por ahí, pero bueno. Se hicieron, o sea, ellos se avisaron, a ver, nosotros intentamos quedar con Granada Acoge, yo ya había ido varias veces a la asociación, un poco de cómo contactamos con ellos, había ido algunas veces a la asociación y un poco la idea era explicarle que podían tener acceso a la tarjeta sanitaria y la idea era en la sede de Granada Acoge facilitarle un poco el cómo hacer eso sin querer sustituir para nada el trabajo del centro de salud, ¿no? Pero un poco como un acercamiento. Venía porque le dolían el diente, ¿no? Y yo como que no, que para eso voy al centro de salud, que yo vengo aquí un poco a otra cosa. Pero se creó la historia en Granada Acoge de que dijimos un día en el que ellos creían que se podía hacer, que fue el día en que se hizo, porque había también otras reuniones con otros proyectos de otras asociaciones, y se les avisó de que vinieran porque íbamos a hablar de este tema, ¿no? Entonces, fue como una muestra, o sea, fueron ellos los que también avisaron a otros, que para mí eso era un poco el concepto de bola de nieve, ¿no? O sea, porque fueron contactando unos con otros, pero por otro lado eran los que aparecieron, ¿no? O sea, de hecho, la idea inicial era que el 100% fueran extutelados, y al final del trabajo son 83% extutelados, ¿no? Porque hay algunos que han llegado aquí cuando tienen 18 años y medio, oye, pues no te vamos a echar, quédatela esto, que también me interesa lo que piensas, ¿no? Entonces, pues hay una mezcla de cómo se organiza esa muestra. Hicimos esos 3 primeros grupos, hicimos primero la triangulación entre las personas que se entrevistaron, luego la triangulación conmigo, que ese día estaba fuera, luego hicimos toda la transcripción, yo hice una primera interpretación de los resultados, primero basándome en los estudios previos, en los modelos previos que había, y luego según el análisis de la información que ellos me iban dando, pues iba cambiando esa estructura inicial, ¿no? Entonces, al final la estructura inicial es como una mezcla de lo que habíamos pensado que iba a salir, más lo que ellos nos fueron contando. Y una vez que tuvimos eso, nos dimos cuenta que con esa información devolví la información a las personas que habían hecho las entrevistas, volvimos a analizar con, yo entiendo que yo esto lo pondría en este punto, esto lo cambiaría así. Cuando ya estábamos de acuerdo, nos dimos cuenta que con los 3 grupos la información se saturaba, o sea, la información se repetía y a la vez que había voces discordantes que la contrapesaban un poco, ¿no? Quedan muchas lagunas, o sea, para mí el estudio fue la forma de acercarme, la forma de hacer un estudio y también aprender haciéndolo, porque no soy para nada una experta en esto, ni mucho menos, pero bueno, fue una forma de ir haciendo y de acercarnos y ver un poco lo que pasaba, ¿no? Falta mucho, falta indagar en un montón de temas, falta ver dónde están las mujeres, faltan, no sé, pues investigar un poco más en la experiencia. Luego no valoramos, por ejemplo, si la gente que llevaba más tiempo en España pensaba diferente que la gente que llevaba menos, ¿no? Que a lo mejor ahí también se podría seguir indagando. Hay un montón de sitios donde rascar, o sea, esto es como un punto inicial y a partir de aquí, pues lo que se quiera hacer, ¿no? Si hay en la página de la SENFIC, hay para alguien que quiera empezar que le interese leer sobre metodología cualitativa, se hacía un curso en la página de SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, sobre introducción a la investigación cualitativa, y ahora está descargable, ¿vale? Lo digo porque es una pasada y una auténtica maravilla. Y ya, podéis seguir. Placer. Vale, no sé si habrá alguna pregunta más porque ya estamos como en hora,
pero bueno, por no alargarnos muchísimo, que estamos todas con muchas sesiones, Zoom, reuniones, etcétera, entonces por no saturar, pero si hay alguna pregunta más. O Javi, tú tenías la mano levantada, no sé si quieres devolverle la respuesta a Blanca. No, era torpeza mía, se me había quedado en alto, pero se me había olvidado decir una cosa, simplemente lo que dijo antes el doctor José Luis, doctor de Peray creo que era, no lo conozco, así que encantado. Un poco por decir cómo se estaba haciendo en otros sitios el tema de la comunitaria, al menos en cuanto a investigación, los que no disponemos de tiempo o al menos de tanta habilidad o implicación como para poder partir de una cualitativa, o simplemente tenemos más, se está haciendo también mediante mucha auditoría que se completan con grupos focales, ahora ya no por el tema del COVID, efectivamente, pero que se completaban aprovechando por los grupos Plus y demás que hay en los centros de salud, con lo cual se obtenían bases de datos, por lo menos en Andalucía, que contamos con un sistema informático bastante macabro, pero lo digo para los que tengan acceso a él, es una muy buena forma de reclutar pacientes y responder a preguntas que muchas veces, pues eso, en la parte comunitaria se nos queda un poco fuera. Bueno, simplemente decir eso, que sería una buena forma para completar también eso, con cuantitativa y cualitativa. Ya sí que sí, bajo la mano. Un poco, Javi, para contestarte, en Senfic y concretamente en el PACAP existe un curso para salud comunitaria. Es decir, que yo creo que todos los que sois socios me parece que podéis o podemos acceder a este curso. Y hay una introducción, bueno, algo más que una introducción, es un curso bastante interesante que habla de los quantis, los qualis y todo el ciclo de trabajo. Como Blanca muy bien ha explicado, también esto es un proceso de investigación, participación, acción, en la cual es un círculo interactivo, ¿no? En la que, además de los resultados, yo creo que muy importante es el proceso de transformación de todas las partes, ¿no? En fin, no, ahora no me enrollo con esto, pero diríamos que hay recursos disponibles para iniciar o profundizar sobre este tema, sí. Pero muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que puede dar luz para empezar estas cosas. Bueno, pues aprovechamos para cerrar, para dar el curso y dar las gracias a Irene por su participación y por la contextualización, que últimamente Yo Sí Sanidad Universal está en todos los fregados sobre exclusión sanitaria y eso hay que ponerlo en valor. Saber que también que contamos con vosotras para cualquier duda que tengamos en los centros de salud es un punto a favor y gracias a Blanca por su trabajo, por la participación y bueno, por demostrarnos que es una herramienta importante salir del centro de salud y salir a los barrios, ¿no? Y conocer un poco la realidad. Y por supuesto a todas las que habéis participado hoy, que seguimos con el semillero y la cabecera, que estamos abiertas a sesiones, formaciones, trabajos de investigación que queréis presentar, que conozcáis también y que os interesen, que podáis proponer y que nos iremos viendo pues eso, una vez al mes, cada 3 semanas, dependiendo de cuántas vayamos siendo y cuántas nos vayamos juntando para seguir haciendo esto, que muchas gracias a todas. Y gracias a Almu también, que hemos preparado entre las dos, bueno, y ya están bien, un poco estudiándonos el trabajo de Blanca, conociendo un poco la realidad que ha vivido, como la investigación que ha hecho y poniéndonos las pilas con la quali, que la verdad que es un mundo por descubrir. Así que nada, muchas gracias a todas. No sé si queréis aportar algo más, Yas o Almu. Bueno, lo mismo, un poco daros las gracias yo personalmente, por haber conocido todo este tema, porque es verdad que es una cosa que yo tenía pues, más o menos en la cabeza, de pues, la exclusión sanitaria. Yo estoy en un centro de salud de Parla, que sí que hay bastante inmigración y tal, y sí que lo he percibido, pero nunca me he puesto a indagar en el tema y pues yo personalmente doy las gracias por contextualizarnos y por darnos ideas para probables trabajos en el futuro y un poco, pues también lo de la comunitaria que decía José Luis, un poco a ver
cómo hacemos para solucionar esos problemas que encontramos con lo de medicina familiar y comunitaria, que al final, al menos en Madrid, yo no lo percibo para nada así. O sea, para mí es medicina familiar de momento. Estoy en tercer año de residencia y todavía, a pesar de que me voy interesando, pero como tal ponerse a hacer un trabajo de comunitaria, pues lo veo difícil. A ver si entre todos conseguimos remontarla un poco. Nada, muchas gracias. Ya se está el teléfono, pero seguro que nos manda besos desde allí. Voy a aprovechar para meter la cuña publicitaria que iba a meter Jazz, que es dentro de este pequeño idilio amoroso entre ellos y la cabecera, en Madrid en concreto. Estamos organizando un pequeño encuentro el día 9 de marzo, que será online y que será para un poco establecer una base de coordinación entre sanitarias que trabajamos en Madrid, para de alguna manera estrechar redes y facilitar un poco el acompañamiento, el acceso de mucha gente que en este momento está teniendo problemas, y también intentar organizar de una manera un poquito más estructurada estrategias más colectivas de abordar la exclusión sanitaria. Entonces, pues todas las que estéis en Madrid o tengáis amigas en Madrid, por favor, os llegará esta invitación y estáis todas súper invitadas y ya está. Muchísimas gracias. Yo también, bueno, despido. 1000 millones de gracias por echar aquí la tarde en compañía. Y seguimos inventando cosas y nos vemos por los ordenadores, por las calles cuando podamos. Un beso a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima.